Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 14 y vamos a leer una porción aquí en Lucas 14 y después nos vamos a ir al siguiente capítulo, Lucas 15, y vamos a leer otra porción de la escritura ahí. Lucas capítulo 14 y por favor acompáñeme al versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Si usted lee completamente el capítulo de Lucas 14, usted va a encontrar cómo el Señor Jesucristo está hablando a los fariseos, a los que pretendían o presumían guardar la ley. Está hablando a los religiosos de acuerdo a la ley. Aunque las palabras del Señor Jesucristo son palabras de gracia, son palabras verdaderas, son palabras de vida, son palabras que son espíritu, dice el Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero aquí el Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos de acuerdo a lo que ellos suponen que guardaban, a lo que ellos suponen que de lo que presumían, pero el Señor Jesucristo les está hablando duramente, con sabiduría, pero de una manera dura. ¿Por qué? Porque era importante que el hombre pudiera entender que no se puede justificar a sí mismo. Es muy importante que el hombre pueda entender que no puede ser por méritos el que Dios le dé favor y bendición. Es muy importante que el hombre pueda entender que no se trata de seguir viviendo una vida humana carnalmente hablando, cuando Dios nos ha provisto de todos los recursos del cielo para ser renovados en nuestras mentes y transformados en nuestras vidas. El hecho de que Jesús viniera a esta tierra, muriera por nosotros, resucitara, enviara su Espíritu Santo y nos diera su palabra es para transformarnos en la misma imagen de Jesús, para que no sigamos siendo personas comunes y corrientes, intentando agradar a Dios a nuestra manera. No sé si usted recuerda a aquellos hombres que quisieron hacer una torre y llegar hasta el cielo, y se llamó la Torre de Babel o el edificio que quisieron hacer. Lo quisieron hacer a su manera. No sé si usted recuerda también a Caín, que ofreció una ofrenda de los mejores frutos de la tierra, pero no era la indicación que Dios había dado para ofrecerle un holocausto, para ofrecerle un sacrificio, porque el Señor le mostró a Adán y a su mujer, a Eva, a la madre de Caín y Abel, cómo debían presentar sacrificios. ¿Por qué? Porque el hombre había caído en pecado, el hombre había sido destituido de la gloria de Dios y necesitaban presentarse a Dios con un cordero sacrificado como una demostración de lo que Jesucristo vendría a manifestar en carne, a sufrir y a padecer y a entregarse por ti y por mí. Era necesario que la palabra de Dios abundara, era necesario que el sacrificio fuera mostrado, era necesario que el hombre entendiera que no se puede justificar a sí mismo por causa de la destitución del pecado original. Así también para nosotros los creyentes es imposible que nosotros podamos tener éxito si caminamos separados de Cristo. Es importante que nosotros como creyentes podamos entender que no podemos ser exitosos a la manera de Dios si hacemos las cosas en nuestra sabiduría, en nuestra propia prudencia. Bien, así es que vamos a leer Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice así, Lucas capítulo 14, versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa oyó esto, dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir
que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado unas yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado, al dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones a la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos y los siervos. Señor, y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que tú ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y esto es muy importante, porque a los hijos, a los invitados, a los que se consideró en primera instancia, no quisieron asistir. Unos dijeron: he comprado unas tierras, tengo que visitarlas, tengo que preocuparme por ellas. Otros dijeron: he comprado unos bueyes y tengo que probarlos. Otro dijo: me he casado, no puedo ir. Así es que, perdón, todos aquellos que fueron convidados en un principio rechazaron la invitación de aquel que les había preparado una cena. Y aquí estamos viendo de la bendición que Dios consideró tener, de el beneplácito, el favor que Dios consideró tener para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en lugar de ocuparse en Dios, en Cristo, en la abundancia de gracia y de justicia, rechazó la bendición de Dios. Y aquí particularmente está hablando a los religiosos, porque los religiosos fueron los que principalmente rechazaron a Jesús. Los religiosos. Así es que podemos ver dos tipos de personas que fueron convidadas y rechazaron a Jesús. En primera instancia los religiosos y en segunda instancia los que estaban afanados. Afanados. Así es que en el pueblo creyente, en los cristianos, en los hijos de Dios nacidos de nuevo, hay dos características que pueden mermar la vida del creyente, que pueden causar que el creyente no pueda alcanzar a vivir a la manera de Dios, a vivir en la vida abundante de Cristo y lo lleven a vivir de una manera carnal, de una manera vulnerable, de una manera humana, y jamás va a alcanzar apropiarse de la bendición con que ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Y esto es el ser religioso. Y religioso es ocuparme más por los hechos, ocuparme más por el testimonio, ocuparme más por el juicio, ocuparme más por las actividades propias del ministerio que por el mismo evangelio, que por el mismo amor y gracia para con los otros. Que adorar al Señor, que ser agradecidos, que ser guiados por el Espíritu, que escudriñar la palabra y anhelar la palabra de todo corazón. La religiosidad y el afán o las preocupaciones de este mundo merman completamente la vida del creyente. El religioso también tiene que ver con entender incorrectamente. El religioso también tiene que ver con no cambiar en su mente, crear paradigmas, aprender de las historias y de los hechos de antigüedad o de antaño y no permitir que haya una revelación del Espíritu, pero antes bien ser guiados por una revelación nominacional o denominacional o una revelación humana. Y aunque en este mundo hay muchos creyentes
y hay muchas denominaciones. No estamos diciendo que todo lo que se predique y que todo lo que se comparte es humano, es carnal, es nominacional o denominacional, es decir, más basado en órdenes, en consejo, en prudencia humana que divina, que en la sabiduría de Dios, es decir, utilizando la sabiduría humana y las experiencias y las historias o las tradiciones de antaño. Pero sí estamos diciendo que las denominaciones tienen este problema y merman la vida de libertad del creyente. Bien, así es que es muy importante que podamos entender esto. Y después, en la historia que el Señor Jesucristo cuenta, dice que los religiosos están rechazándolo. Se les preparó cena, se les dio un lugar y ellos no cuidaron su lugar. Ellos no cuidaron lo que les fue provisto. Ellos no cuidaron el favor. Ellos no pudieron ocuparse, no pudieron discernir la bendición a la cual estaban siendo llamados. Y aunque los creyentes nacidos de nuevo han sido grandemente bendecidos con toda bendición espiritual y Dios nos ha provisto de todo lo necesario para participar de su naturaleza divina, muchos creyentes no consideran, no tienen en su visión, en su razón de vivir, el hecho de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, de la palabra de Cristo, del Espíritu de Cristo en nosotros, sino que antes bien se siguen ocupando de lo suyo, de lo carnal y humanamente hablando. Tan es así que han sustituido la gloria de Dios. Si usted lee Romanos 1, versículos del 20 en adelante, usted va a encontrar cómo los hombres, debiendo darle gloria a Dios y habiendo sido agradecidos aún mismo por la creación, rechazaron darle gloria a Dios y se envanecieron en sus pensamientos y Dios los entregó a cosas vergonzosas. Bueno, esto también está influenciando, impactando la vida de los creyentes, la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora están sustituyendo la gloria del poder de Dios, la gloria del poder del Espíritu Santo, la gloria de caminar y andar siendo renovados y transformados por la palabra, por cosas humanas, por cosas como los sistemas de pensamiento de este mundo han establecido, por modismos, sistemas, maneras de vivir de este mundo. De tal manera que la Biblia habla de salud y bienestar, de protección. Y muchos de los creyentes no entienden y no conocen. Y si algunos entendieron y conocieron esta peculiaridad del Evangelio, del poder de Dios, lo han olvidado. Y ahora hablan de enfermedad, de tratamientos médicos, de sistemas humanos. Y no estamos hablando en contra de sistemas médicos humanos, porque gracias a Dios por los médicos, porque si no fuera por ellos, aunque tampoco estoy justificándolos, pero si no fuera por los médicos y por los tratamientos médicos, muchos creyentes nacidos de nuevo ya hubieran muerto, porque no han podido desarrollar la fe y se han tenido que sujetar a los tratamientos médicos y de alguna manera o de otra han salvado sus vidas. Y tienen la oportunidad de aspirar a cumplir su voluntad, la voluntad de Dios más bien. Pueden aspirar a cumplir la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios por el cual Dios nos hizo nacer de nuevo en esta tierra antes que perderse. Así es que no estoy justificando porque la gloria de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios es tan alta y tan grande. Pero hay muchos creyentes que por desconocimiento, por religiosidad, por necedad o por el afán y el ocuparse o el preocuparse más bien de las cosas de este mundo y se han conformado a las cosas de este mundo, han decidido caminar a la manera del mundo. Pero mientras estén aquí y tengan vida, pueden aspirar a vivir en lo mejor de Dios, que es más alto y más glorioso, y que se alcanza
La prosperidad tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado. Y cuando hablamos de este mundo, hablamos de un nivel tan bajo. Todo lo que ofrece este mundo es un nivel tan bajo. Y la gloria de Dios, a lo que tú y yo fuimos llamados, a lo que todo hombre fue llamado cuando crea y nazca de nuevo, la gloria de Dios es tan alta. Vivir a la manera de Dios es tan alta, la vida abundante de Cristo es tan alta, que se llega a ese nivel no por esfuerzo humano, no por inteligencia, no por ser propiamente elegidos por nuestras virtudes o nuestros méritos. Se llega sin esfuerzo. Se llega a través de la fe de Jesús. Se llega a través de conocer, entender y creer correctamente la palabra, permanecer en la verdad para llegar a esa libertad. Por eso Isaías dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y cuando habla de lo humano dice que se cansan cuando caminan, se cansan cuando corren. Pero cuando habla de los que esperan en el Señor dice, levantarán alas como las del águila. Antes de correr y de caminar dice, levantarán alas como las del águila. Porque solo es a través de la fe para poder alcanzar lo más alto deseado, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a seguir leyendo aquí. Y dice la escritura que forzó el Señor traer otros invitados. Ahí entran los gentiles. Los fariseos, los religiosos, rechazaban a los pecadores, rechazaban a la gente común, porque eran personas que vivían religiosamente, hablando de manera religiosa, incumpliendo. Religiosamente hablando, eran inmerecedores, no tenían dignidad. Y la Biblia describe a estas personas como los pecadores, porque así los fariseos, los religiosos, los consideraban. Así es que, perdón, dice aquí que el Señor, el que invitó la cena, forzó al siervo a que llevaran a los mancos, a los cojos y todos los que tienen necesidad, todos los que tenían necesidad en la época del Señor Jesucristo venían al Señor Jesús para ser sanados. El hombre tiene una gran necesidad de ser sanado y no particularmente estoy hablando de salud física, sino que el hombre, recuerde, ha sido destituido de la gloria de Dios, tiene una naturaleza pecaminosa y de acuerdo a esa identidad, de acuerdo a esa posición sin Dios y sin Cristo, no puede alcanzar el reino de Dios. No estoy hablando de vivir en lo mejor de Dios, vivir en la abundancia de Cristo en esta tierra, tampoco lo podrá hacer, tampoco lo podrá vivir, pero estoy hablando de tener una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Así es que el creyente lo que ha sufrido es una salvación. Y todo hombre necesita ser salvado y parte del significado de salvación es salud, sanidad. Así es que las personas necesitan ser sanadas, ser transformadas de su naturaleza pecaminosa a la naturaleza de Dios para que todo hombre que crea y que venga a Cristo nazca de nuevo y Dios cree en él un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el siervo de aquel Señor fue a los caminos y forzó a entrar a todos. Es decir, muchos son los llamados. Aunque el Señor Jesús vino a lo suyo, es decir, a salvar a los judíos, pero los suyos, los judíos, no le conocieron. A todos los que le recibieron, y ahí se amplía el evangelio para ti y para mí, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, dice la escritura en primera de Juan, perdón, en el capítulo 1 del evangelio de Juan. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Es decir, todo aquel que rechaza a Jesús no podrá presentarse en las bodas del Cordero. No podrá presentarse para poder vivir en lo mejor de Dios en la vida abundante de Cristo. Versículo 25. Grandes multitudes le acompañaron y él volviéndose les dijo. Fíjese, grandes multitudes le acompañaron. Y él volviéndose les dijo, no necesariamente las multitudes que acompañaban a Jesús eran creyentes, es decir, creían en Jesús. Pero fíjese, grandes multitudes le acompañaron y él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, aquí les está hablando
a un nivel para hacerles entender que humanamente no podían lograr lo que Jesús les decía. La respuesta de las personas aquí debió haber sido: Señor, es imposible hacer esto. Ten piedad de nosotros. Vamos a leer y después comentamos esto. Dice, Jesús les dijo, si alguno viene en pos de mí, necesita aborrecer a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida. Religiosamente hablando, humanamente hablando, esto es imposible. Si lo religioso y lo humano hablan de amarte a uno mismo. Hay aquellos que dicen que para amar a los demás uno se tiene que amar a sí mismo. Pero esta es una mentira. Cuando tú amas a los demás, lo único que estás demostrando es que te amas a ti mismo. Y cuando amas a los demás y ves incapacidad en poder alcanzar o lograr que estás haciendo lo suficiente, ahí entiendes que te amas más a ti mismo que lo que estás amando a los demás. Porque tú te puedes comprar la mejor ropa, porque tú puedes tener acceso a los mejores alimentos, porque tú puedes tener acceso a los mejores vestidos o a los mejores artefactos tecnológicos o vivienda. Pero cuando se trata de tu prójimo y que tú quieres ayudar a tu prójimo, quizá le das lo que le sobra, quizá le das algo bueno, pero no tan bueno como lo que tú tienes. Así es que cuando amamos a nuestro prójimo, cuando ayudamos a nuestro prójimo, cuando ayudamos a los que están en necesidad, podemos discernir. Hay un termómetro, por decirlo ahí, hay una manera de poder medir que el amor que nos tenemos a nosotros mismos es mayor que el que estamos impartiendo a los demás. Y el Señor Jesucristo dice, tienes que impartir en los demás como lo impartirías contigo. Tienes que hacer con los demás como quisieras que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro. Dice, para ser mi discípulo tiene que entregar su vida. 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y ahí les pone una exigencia muy grande. El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. La pregunta es, cuando el Señor Jesús fue llevado al Calvario, Él iba cargando una cruz. La pregunta es, ¿quién de sus discípulos o quién de todos los que le seguían también dijo, denme una cruz a mí para yo cargarla? Nadie. Era imposible. Y aunque hubo un hombre que ayudó a Jesucristo a llevar en un tramo en el Calvario el madero, pero era un hombre fuerte, pero no, nadie podía sufrir lo que Jesucristo sufrió por voluntad propia. Había 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, pero ellos eran merecedores, pero no hubo sufrimiento ni un calvario semejante al del Señor Jesucristo. Pero ¿quién podía sufrir el calvario de Jesús por voluntad propia? Nadie. Humanamente hablando, nadie. Y aunque unos en la época de la semana que en este mundo religioso le llaman santa, tratan de evitar el Vía Crucis, la Vía Dolorosa y el Calvario, pero eso no es ni una pequeña muestra del sufrimiento de Jesús. Así es que Jesús les dice aquí, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto es imposible para el hombre. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo estas palabras? Para que ellos entendieran que era imposible para ellos hacerlo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando eche los cimientos no pueda terminar y todos los que vean que comenzó esto se burlen, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando ve al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10 hombres, con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentar al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y aquí está hablando de las cosas materiales, porque las personas normalmente aman las cosas materiales.
piensan que las cosas materiales les pertenecen. Inclusive cuando sufren pérdida, esas cosas materiales sufren porque creen que son los dueños. Dice, por tanto, bueno es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que el Señor Jesucristo los pone entre la espada y la pared a todos los religiosos, a todos los que estaban siguiéndole. Pero no especifica qué tipo de personas le seguían. Al Señor Jesucristo lo seguían muchas personas. Cuando Él alimentó a los 5,000 y a los 4,000, las personas seguían a Jesús porque Jesús los alimentaba. Fueron a buscarlo hasta el otro lado del lago cuando el Señor Jesucristo atravesó el lago con sus discípulos en una lancha, en una de las barcas. Y las personas fueron a buscar a Jesús y Jesús les decía, ¿por qué me siguen? Porque les doy de comer. Muchos que creían en Jesús, dice la Escritura, cuando Jesús, por ejemplo, habló de que tenían que comer su carne y beber su sangre, se apartaron de Jesús. Además que no entendieron. No creyeron las palabras de Jesús y creyeron que lo que Jesús decía era completamente difícil de hacer. Bueno, aquí Jesús les estaba hablando de cosas difíciles de hacer. Y la intención de hablar de estas cosas es poder entender que la vida humana, la vida diaria, el día a día, no se puede vivir de una manera exitosa sin Cristo, sin la palabra, sin ser guiados por el Espíritu, sin estar en unidad con personas que participan de la misma fe, sin tener la oportunidad de ayudar a otros y amar a otros. No se puede vivir la vida cristiana sin Cristo. No se puede vivir la vida diaria sin Cristo. Todo lo que se quiera vivir es superfluo, es momentáneo y no tiene vida en sí mismo. Y aunque tenemos responsabilidades y tenemos quehaceres, pero es importante que podamos involucrar su palabra, el Espíritu Santo, el agradecimiento, la alabanza y la adoración al Señor, el estar conscientes de que somos nuevas criaturas y que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, que debemos vivir en el poder de Dios. Les recuerdo una historia, es un chiste donde un hombre murió y fue al cielo y cuando llegó le recibió San Pedro. Y el San Pedro pide el nombre de aquella persona y ya ve que sí está en la lista y le dice, para que tú puedas entrar al cielo necesitas haber cumplido ciertos requisitos en tu vida humana. Y le dice aquel hombre, por supuesto, revisa todas mis credenciales y revisa todo lo que he hecho para que veas que prácticamente he sido exitoso en mi vida, he logrado todas las cosas. Y le dijo San Pedro, bueno, pues tú necesitas completar 100 puntos con todas estas demandas y si cumples los 100 puntos, pues entonces podrás entrar al cielo sin problema. Claro que sí, sin problema, completaré los 100 puntos. Y entonces pregunta, bueno, a ver, por ejemplo, estuviste casado, ¿verdad? ¿Fuiste fiel a tu mujer? Fui la persona más fiel de la historia. Ah, muy bien. ¿Amaste a tu esposa? Claro, la amé con todo amor. Ah, perfecto. Ok, tienes punto 0.25 puntos. Ok, ibas a la iglesia, nunca me perdí una reunión de la iglesia. Ah, perfecto. Punto 0.025 puntos. ¿Tuviste hijos? ¿Fuiste buen padre? Claro, fui el mejor padre del mundo. Ok, punto 0.5 puntos. ¿Tenías vecinos? ¿Fuiste un buen vecino? Claro, fui el mejor vecino. Ok, punto 0.1 punto. Trabajaste, era el mejor trabajador. Ok, punto 0.05 puntos. Total, ya llevaba como 20 preguntas. Y el señor apenas llevaba punto 5 puntos. Ni siquiera había llegado a un punto. Y dijo, no es posible poder entrar al cielo así. Ten misericordia de mí. Y San Pedro le dijo, adelante, las puertas del cielo están abiertas. ¿Qué significa? Que no se puede hacer, no se puede entrar al cielo por obras, por méritos. Pero lo más importante de esto es que no se puede vivir
la vida diaria por méritos. Necesitamos cuidar nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Tú y yo, si somos nuevas criaturas, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Necesitamos cuidar nuestro lugar y impartir la vida a partir de la posición, en la que estamos en Cristo. Fíjate cómo dice ahora Lucas capítulo 15. Inmediatamente el versículo posterior a lo que estuvimos leyendo, donde Jesús hablaba difícilmente cosas para cumplir a las personas, a los fariseos, a los judíos, a las personas que lo seguían. Pero fíjate qué clase de personas ahora vienen a Jesús en el capítulo 15 de Lucas. Versículo 1. Dice, todos los recaudadores de impuestos, los pecadores, y todos los pecadores se acercaban a Jesús. Aquí está hablando de otro tipo de personas. Personas que estaban sufriendo, que estaban viviendo, que eran pecadores, que eran los despreciados de la sociedad y que habían encontrado en Cristo la necesidad de seguir a Jesús de corazón. Habían encontrado la necesidad de ser rescatados de alguna manera por el rechazo, por la enfermedad, por la vida que llevaban. Y en Cristo encontraron la salvación. A Cristo lo estaban viendo como aquel que podía salvarlos de su ruina. Y dice la Escritura, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les refirió una parábola y les dijo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida y la halla? Dice, al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se ha perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí tenemos que entender cómo el Señor Jesucristo habla en alegorías. Cuando habla de un pecador que se arrepiente, podemos entender dos cosas. La primera es aquel que siendo pecador es salvado por la obra redentora terminada completa de Jesús en el Calvario. Es decir, deja de ser pecador para convertirse en hijo por causa de comprender y entender la benignidad de Dios, la bondad de Dios que causó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Iniciando por pagar por nuestros pecados y entregar su vida en nuestro lugar para redimirnos y salvarnos. Así es que podemos entender esto, pero también podemos entender que fuimos llamados a arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque nuestra alma no somos perfectos. Fuimos redimidos en nuestro espíritu de una manera perfecta, pero nuestros pensamientos no son perfectos. Y si no cambiamos nuestros sistemas de pensamiento a la manera de Dios por la palabra, recuerden, las cosas de este mundo establecen un sistema de pensamiento en nosotros. Pero la palabra de Dios tiene un sistema de pensamiento verdadero, absoluto, glorioso. Y ese sistema de pensamiento ocupa, bendice, da sabiduría, prudencia, éxito a todas las áreas de la vida del hombre. Así es que nosotros tenemos que renovar, es decir, cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y a esto se le llama arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Pero nadie puede sufrir el arrepentimiento, es decir, el cambio de manera de pensar, si no conoce, entiende, cree correctamente la palabra, permanece en ella, la medita hasta que la palabra renueve nuestros pensamientos. Entonces ahí hay un cambio de manera de pensar. Cuando la palabra se entiende, se cree y permanecemos en ella, se siembra en el corazón y está lista para dar fruto o empieza a dar fruto, entonces el sistema de pensamientos se establece. Pero el sistema de pensamientos, como cubre todo tipo de áreas en la vida de las personas, es tan abundante, es tan glorioso, es tan grande
el sistema de pensamientos de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, de la prudencia de Dios, del Espíritu Santo, del Evangelio de Cristo, que necesitamos continuamente estar escudriñando y sumergiéndonos en ello, no solo por la abundancia de la gracia y de la justicia, y que para ello necesitamos abundar continuamente en ello, sino también por causa de que los sistemas de pensamiento de este mundo están atacando, están influenciando, están compitiendo de una manera muy fuerte contra el Evangelio. Pero no es porque sean más fuertes que el Evangelio, sino por la misma debilidad del hombre. Así es que aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo habla de 99 ovejas que son dejadas por ir por la oveja perdida. ¿Qué significan estas 99 ovejas? Las 99 ovejas son las ovejas que en esta parábola, en alegoría, el Señor Jesucristo está tipificando, que representan a los religiosos, a los fariseos, que representan a los hombres, o que pueden representar a los hombres que dicen, yo no necesito de Dios. Sean cristianos o sean incrédulos. Representa a todos aquellos que no han puesto sus ojos en Jesús, aspirando a ser restaurados, salvados, redimidos. Sino son todos aquellos que viven su vida sin Cristo y que presumen por ignorancia, por negligencia, por orgullo, por soberbia, por tradición, pretender que pueden vivir sus vidas sin Dios, sin Cristo, y que no necesitan ni para la vida diaria, ni para ser justificados en el final de los tiempos y vivir una eternidad en la gloria de Dios. Estas personas no han o no aspiran a la necesidad de Cristo, sino ellos piensan que no lo necesitan y que por sí mismos, por sus méritos, sus valores, sus acciones, pueden conseguir todas las cosas. Por eso el Señor de manera alegórica les llama justos. No es que realmente está hablando de los que han sido justificados por la justicia de Cristo, sino los que se creen justos. Y la oveja que se perdió representa al pecador, representa aquel que es hallado por Cristo y no es regañado, no es castigado, no es juzgado, no es maltratado ni llevado a la muerte, sino que cuando Cristo se presenta para salvar, cuando Cristo se presenta como Salvador para rescatar la vida de aquel que se perdió ve la bendición de ser restaurado, de ser regresado, de ser abrazado, de ser bendecido por la mano de Dios, que se dispone a sí mismo a Cristo. Muchos malinterpretan estas escrituras acerca del arrepentimiento y creen que el arrepentimiento es reconocer los pecados y decir, soy pecador, soy pecador, soy pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero esto es completamente antibíblico, eso es tradición. Lo que realmente representa esta parábola es la bendición del Salvador, que es Jesús, yendo por aquel que ha reconocido la necesidad de ser encontrado, de ser restaurado, de ser salvado, porque se ha perdido. Así es que los perdidos pueden estar en dos categorías. Los perdidos pueden estar en la categoría de los que no conocen a Cristo y que Cristo se presenta para salvarlos, y aquellos dicen, yo quiero ser salvado por Cristo. Y esto es para todos aquellos que no han recibido a Cristo. Así es que si tú no lo has hecho, tú puedes entender que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que en Cristo tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros hace 2000 años. Pero también podemos hablar de todos aquellos creyentes nacidos de nuevo que han vivido sin Cristo o que viven su día a día sin el poder de la palabra, sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del nombre de Jesús.
y que han entendido la necesidad de cambiar. Han tenido la necesidad de no seguir haciendo lo mismo porque no tienen éxito, porque no tienen victorias, porque se han conformado a este mundo, pero apenas un destello de luz está viniendo a la vida del creyente para decir, ya no estoy conforme con mi vida cristiana, porque Cristo me ofrece algo sin esfuerzo, un cambio sin esfuerzo, para vivir en lo mejor de Dios y en la misma gloria que Él me promete y que Él conquistó en la cruz del Calvario. Y entonces cuando la oveja se presenta con Jesucristo, que Jesús viene por ella, ahí es cuando la oveja cambia de manera de pensar. Lo estamos hablando en alegoría. Ahí es cuando la oveja se arrepiente. ¿Por qué? Porque se fue, se perdió, y cuando estaba perdida, Cristo vino al encuentro y la tomó. Si la oveja no hubiera querido ser rescatada, si el creyente no quiere ser rescatado de su manera de vivir, aunque viva de una manera sin éxito, entonces va a voltear para otro lado, entonces va a endurecer su corazón, entonces va a seguir adelante, echando a perder y viviendo separado de la bendición de Dios. Pero cuando las personas dicen, te necesito y quiero cambiar sin esfuerzo y quiero aprender a vivir en lo mejor de ti, en la bendición con la que ya he sido bendecido, y no quiero perder mi lugar, entonces el Salvador, la palabra, el Espíritu, la fe, el Evangelio, el Señor Jesucristo dice, tomó la oveja en sus brazos, la puso en sus hombros, y la oveja consintió en todo ese tiempo. Inclusive el Señor Jesucristo dice que regresa con la oveja y se goza. En el cielo dice hay gozo, porque la oveja que estaba perdida decidió ser tomada en los brazos, cargada en sus hombros, y que el Señor Jesucristo se convirtiera en su total y completa suficiencia. Pero hay aquellos que dicen que no necesitan, no solo que no necesitan a Cristo para ser salvos, sino que creen o que dicen que no necesitan a Cristo para vivir la vida cristiana. Y esto no es otra cosa sino incredulidad. Esto no es otra cosa sino no entender y conocer la manera de Dios y la vida abundante de Cristo y la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, a la cual tú y yo fuimos llamados a entender, conocer y a vivir en el nombre de Jesús. Así es que yo te animo que meditemos, consideremos bien estas escrituras, y nunca es tarde, pero enfoquémonos en ser agradecidos, en dar gloria a Dios. Enfoquémonos en escudriñar la escritura, en sumergirnos en la escritura más y más. Orar en el Espíritu si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, insistir una y otra vez, asociarnos con personas de la misma fe, permanecer en la palabra, porque conociendo la verdad podemos experimentar plena libertad en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la bendición con que nos has bendecido ya y por la libertad a la que hemos sido llamados y por tu verdad, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por la palabra de tu Evangelio, por tu Espíritu Santo en nosotros y el llamamiento. En Cristo Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, gracias Señor, gracias bendito Dios. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, quienes, recibiendo de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de tu justicia,